Pedro Brigger, ¿cómo va? Un gusto, muy bien. Bueno, a ver, cuando miramos Rosario, automáticamente intentamos pensar en algunos países de la región que han vivido el narcotráfico, están viviendo el narcotráfico de manera cruel. ¿Lo podemos vincular? ¿No lo podemos vincular? Es difícil dar una respuesta. Primero, yo no puedo decir qué es lo que hay que hacer. Puedo transmitir algunas experiencias de otros países. Cada país es diferente, por lo tanto, son situaciones diferentes. En el caso de Colombia, por ejemplo, Sí. donde las guerrillas estuvieron involucrados también con el tráfico de droga y había cárteles de droga muy importantes, eso se resolvió con la participación del ejército y muchas matanzas. Porque, por ejemplo, durante la época de Uribe existió algo que llamaba falsos positivos. El ejército mataba campesinos, le ponía los trajes de un guerrillero porque cobraban más por matar guerrilleros. Eso fue conocido como falsos positivos en Colombia. Son los riesgos de cuando vos metés a las Fuerzas Armadas. Claro, vos dirás, nuestras Fuerzas Armadas son diferentes. Sí, todas las Fuerzas Armadas de la región son diferentes. Pero tienen una matriz de educación que los lleva a un camino muy similar. No nos olvidemos de dónde se han formado y dónde se siguen formando la mayoría de las Fuerzas Armadas en América Latina, en Estados Unidos, Claro. que han fracasado en la lucha contra el narcotráfico. Claro. Entonces vos siempre te preguntás, ¿pero no pueden recurrir a otros? Bueno, parece que no. No me quiero meter ahora en esa cuestión política. Hace unos días regresó a Colombia Salvatore Mancuso, uno de los principales líderes de los cárteles, de uno de los cárteles que hubo en Colombia. Estuvo extraditado, 19 años preso en Estados Unidos. Mandaron muchos presos a Estados Unidos. Lo resolvieron así y no, el narcotráfico sigue estando. Ahora, vos tomás el caso de Haití y El Salvador. Bukele ya se ofreció públicamente como para ir y mandar su experiencia, su expertise, su conocimiento para intervenir en Haití. Paréntesis, o no paréntesis. ¿Qué pasa en Haití? No hay Estado. El año pasado mataron al presidente, el primer ministro está en Puerto Rico, bandas que tomaron el país prácticamente, el país más pobre de América, que sufrió además el terremoto de 2010, que tuvo una larga, más de 200.000 muertos, más de una larga dictadura de décadas, diferentes gobiernos, ninguno logró construir el Estado. Es más, si no me equivoco, el Palacio Presidencial, destruido en el terremoto 2010, todavía quedó así, destruido. Llegaron millones de dólares a Haití. ¿A dónde fueron a parar la mayoría de los millones de dólares? A las ONG que necesitaban esas plata para construir su infraestructura en Haití y después dar dinero. Tenían 4x4, buenas casas, eso fue muy denunciado. No estoy revelando ningún secreto. El problema de las ONG trabajando para la reconstrucción de Haití sigue siendo el país más pobre de América. Falta de Estado total, no hay Estado. Esto es una situación atípica. En El Salvador, el problema es que hubo durante décadas enfrentamientos entre el ejército y diferentes movimientos guerrilleros. Mucha gente de El Salvador salió y crearon lo que se llama las maras en Estados Unidos. Básicamente las cárceles estadounidenses. Y volvieron a El Salvador. Bueno, y prácticamente coparon el país. Pero en El Salvador siempre continuó habiendo un Estado, a diferencia de Haití. Elecciones, cambio de gobierno, con muchos problemas y violencia. ¿Por qué Bukele toma el eje de la seguridad como un tema central? Que también se tomaba en Colombia en una época. A veces para nosotros es difícil comprender lo que significa salir a la calle y el temor de que te maten por la remera que tenés puesta. No sé si ustedes vieron La Virgen de los Sicarios, la película, Sí. donde se cuenta, si mal no recuerdo algo así, que se le hizo a un muchachito de 15 años, tenés que matar al primero que sale del metro con remera amarilla. Creo que era algo así. Sí. Le pagan unas monedas. La experiencia de Fernando Vallejo, ¿no? El escritor. Exactamente. Y hace eso. Ese es el extremo donde por monedas, como el Estado no los contiene, como no hay trabajo, no hay alguien que pueda darle un sustento, ahí es donde entra el narco. Es lo que dijo también Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, durante la campaña electoral respecto a la dolarización. La dolarización en Ecuador permite el lavado de dinero mucho más fácil. Exactamente, El Salvador está dolarizado, Haití, bueno, yo que sé, la moneda que tiene es prácticamente inexistente. Entonces, Bukele, ¿qué logró en El Salvador, donde había una situación de violencia extrema? Paz. Vos vas a El Salvador y lo único que te dice la gente es, se logró la paz. Basta.
¿Con qué método? Y arrasar con todo. Arrasar con todo. ¿Resolvió la situación económica? No. ¿Creció El Salvador? ¿Se convirtió en una potencia? No. ¿Se convirtió en un país intermedio? No. Ahora, ¿qué llamas a tienen paz en las con calles. todo? Y meter Eso. presos a miles de personas con el ejército, miles de personas, y mostrarle al mundo esa imagen que se mostró en Rosario. Gente desnuda, arrodillada, vencida, que es el peor de los castigos, lo que te va a pasar si vos seguís con esto. Y es diferente de la famosa pena de muerte. En Estados Unidos hay pena de muerte en muchos estados y la gente sigue matando a pesar de que existe pena de muerte. Lo que pasa es que hay un estado que te puede llegar a contener. En El Salvador prácticamente no. Entonces esas imágenes meten mucho miedo. Y las violaciones a los derechos humanos que vos planteás, que mucha gente plantea en El Salvador, ¿y qué es lo prioritario? Es un tema complicado, ¿eh? ¿Qué es lo prioritario? Y la mayoría de la gente te va a decir, ¿y podemos caminar por las calles? ¿Cómo respondes a eso? Porque son los problemas reales, concretos. La gente quiere poder caminar por las calles a cualquier precio. ¿O acaso acá durante la dictadura no había gente que decía, bueno, por lo menos había paz, había tranquilidad, vos podías caminar por las calles? Se decía eso también, frente a un clima de violencia anterior del golpe del 76 que existía, que era real. Sí, claro. Violencia política, no era este tipo de violencia. Pero ¿quién no recuerda haber visto gente armada en las calles, matando gente? Bueno, eso se acabó en el 76. Se volvió institucional. Es el Estado. Por eso se llama terrorismo de Estado. Pero mucha gente decía, bueno, pero yo puedo caminar a las 12 de la noche por la calle. ¿Ese es el modelo para Rosario? Algunos creo que en el gobierno aspiran a ese modelo. ¿Vos crees que por ahí? No, yo no sé, no tengo la verdad, no sé cómo se hace. Comencé diciendo eso. Hay que preguntar a la gente experta cómo se hace. Creo que no es sencillo, pero hay gente en el gobierno que cree que el modelo de El Salvador, el modelo Bukele, es el que aplicar. Entrar en Rosario, arrasar con todo, llevarse presa muchísima gente. Y la violación de los derechos humanos es un tema complicado. Pedro Brider, un gusto que nos damos en este programa. Descarga nuestra app y escuchá No se desesperen.